Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, jovencitos de noveno C? Bienvenidos a la clase de Geografía e Historia Española. Bueno, pues ya estamos por acá nuevamente. Veo de que bastante puntuales los que están acá, ¿verdad? Respecto a estar ahí pendientes y conectándose. Qué bueno. Bueno, pues vamos a dar continuidad al trabajo que estamos desarrollando respecto a la materia, ¿verdad? De Geografía e Historia Española. Tenemos que seguir avanzando. Ya vamos en la semana número 4 del periodo, entonces esto pues va bastante rápido, ¿verdad? Así es que no nos podemos detener. Así es que pues vamos a avanzar un poco más respecto a lo que hemos venido trabajando. También pues recordarles que para la próxima semana vamos a trabajar el Día Europeo que les estuve mencionando ya hace 2 semanas. Así es que para la próxima semana pues se llegó la fecha, ¿verdad? Lo vamos a hacer entre lo que es 14, 15, 16, dependiendo del día que... Ah, bueno, 14 parece que no, ¿verdad? 14 es el día que se ha puesto para la feria de inglés. Entonces el 14 no, ¿verdad? Pero de todos modos con ustedes no tengo clase ese miércoles. Eh, Sería para jueves, ¿verdad? Para el jueves vamos a hacer el Día Europeo, ya que estamos trabajando pues el tema y contenido sobre la Unión Europea. Siempre comentarles de que la guía pues está en la plataforma de acuerdo a la semana. Ahí los enlaces de los videos que vamos trabajando y los materiales también que vamos trabajando pues están alojados en esa parte. Tenemos siempre, ¿verdad? Saludo, bienvenida, el contenido socioemocional que corresponde para esta semana, que como siempre, pues es muy bonito y hay que seguirlo trabajando. Siempre vamos a hablar ahora contenido, lo que es la historia propiamente de la conformación de la Unión Europea. De esto, pues, vamos a hablar, pues, contexto de Europa para los años en los que se ha conformado y también contexto de lo que es España para cuando se involucra a lo que es, ¿verdad?, a la Unión Europea. Y bueno, pues tenemos siempre una actividad de participación y al final, pues, el cierre con los avisos que tenemos para la próxima semana. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos el contenido socioemocional que siempre, pues, tratamos de hablar y tratamos de cubrir lo que es el tema de la autoestima. El autoestima, pues, es ese verdadero autoconcepto positivo que tenemos que tener cada uno de nosotros, dice. También, pues, de ese autoconcepto es la valoración que nos acompaña respecto a lo que somos. También la autovaloración y también el respeto que tenemos para con nosotros. El autoestima dice que tiene estas 4 caras o 4 enfoques en los que nosotros pues lo irradiamos. Uno pues es en el aspecto físico, dice que es necesario pues cuidar el cuerpo y dentro de esto pues la salud, ¿verdad? El tema del aseo personal, el tema también de la alimentación, ese tipo de situaciones que irradia también pues que tanto uno se cuida, se quiere. Otro de los ámbitos en los que otra cara de la autoestima, dice que son nuestra aptitud en relación pues a las cosas, esa mentalidad de que podemos desarrollarnos, de que también pues nadie nace aprendido, todos estamos en proceso de querer aprender, ¿verdad? Las nuevas cosas y de superarse, porque realmente nadie está ya hecho, aunque sea un adulto, todos estamos en este proceso de aprendizaje. Otro eje, otra de las caras es el ámbito espiritual, el tema de los principios, el tema de los valores, el tema también pues de la iglesia, de la fe, de que uno, ¿verdad?, se reúna y tenga esa seguridad de que somos hijos de Dios y que Él pues nos acompaña y que también pues por ser hijos de Dios tenemos un valor como personas. Eso también es otra forma, otra cara en la cual uno puede irradiar el tema de la autoestima. Y lo otro, pues, es lo social. Es así como tal vez lo más palpable que nosotros no somos personas aisladas. Realmente es a veces hasta raro quien se aísla porque todos tendemos a ser personas sociales, a ser personas de hablar, de buscar amistades. Y tal vez no buscándolas, sino que uno se las encuentra ya en la medida uno está platicando con las personas, pues uno va teniendo esa relación afectiva para con las demás personas. Entonces,
nosotros pues no podemos aislarnos en ningún momento, ¿verdad? Sí podemos tener nuestros momentos de tristeza porque es parte de la vida, pero eso de aislarse pues tampoco, ¿verdad? Son momentos en los cuales uno pues debe de aprender a superar las dificultades, los problemas. Todos tenemos días malos, sí, pero también no todos son malos. Eso también es de tenerlo claro, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tengo una carta que le habla de la autoestima a uno, ¿verdad? Donde tiene algunas palabras que le hacen a uno reflexionar qué tanto hemos trabajado, estamos trabajando y nos valoramos a nosotros como seres humanos. Y la carta pues tiene por título, querido yo, merezco que me trates mejor, donde el autoestima pues le está hablando a cada uno de nosotros. Y voy a compartir unas pequeñas palabras de esta carta. Eh, no está toda, realmente es una carta un poco larga, pero me parece bonito y cuestionante, ¿verdad? Lo que plantea, ya que el querido yo me plantea de que uno se queja mucho, ¿verdad? Se queja mucho de las cosas que no tiene, que no puede hacer o que no se ve como quiere verse. Entonces, pues en esa carta pues también plantea de que nosotros debemos de agradecer más, ¿verdad? Y quejarnos menos, porque nos quejamos de cosas que no tenemos, pero a veces también no agradecemos las que sí tenemos, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el tener la salud, el poder levantarnos, el poder caminar, el poder desempeñarnos en hacer las cosas que para nosotros tal vez son rutinarias, pero que para otros no lo son, que para los otros caminar, para los otros, ¿verdad? Poder leer y escribir no pueden desarrollarse y nosotros sí podemos. Gracias a Dios que aunque las cosas tal vez no son perfectas, porque realmente nadie vive en un mundo perfecto, todos tenemos diferentes problemas y situaciones, pues lo importante es salir adelante. Y en esa carta del querido yo también plantea, deja de autocompadecerte. No, realmente tenemos que ver las cosas buenas de la vida, lo que sí estamos disfrutando, no solamente el punto de lo que me está haciendo sentir mal, porque no es que todo lo de la vida le haga sentir mal a uno, sino que a veces siempre tenemos como un punto, ya sea el tema de familia, ya sea el tema de, no sé, ¿verdad? Tal vez de alguna relación de noviazgo, problemas económicos, no sé, ¿verdad? De diferentes índoles, problemas de salud de alguien de la familia. Sí, con eso no estamos diciendo que no es importante, pero también hay que agradecer las cosas que sí tenemos. Sí, ¿verdad? Toda situación negativa la tenemos que superar. Tenemos que tener esa fuerza, esa valentía para poder superarla. Eh, pero pues tampoco frustrarnos por las cosas que no podemos, pero sí agradecer por las que sí podemos hacer. Y bueno, pues también en esto quería compartir con ustedes un pequeño video donde un psicólogo habla sobre el tema de la autoestima. Vean que yo realmente a mí me parece muy bueno el mensaje que da en relación a ese tema. Y hagámoslo también como un pequeño diagnóstico personal respecto a este enfoque, ¿verdad? Que él está planteando sobre el tema de la autoestima, que creo que vale la pena pues que lo veamos. Son unos pequeños minutos. Ah, no, que eso es mucha condescendencia. No, eso es lo normal. ¿De acuerdo? El autoconcepto, eso es un pilar, ¿sí? Y eso se forma. Bueno, el segundo pilar es la autoimagen. Es que tanto te gustas o no te gustas. La belleza es una actitud. Si tú te sientes agradable, eso es lo que transmites. Cuando no te gustas, hay algo que está funcionando mal. Ya sea por los cánones que te ponen afuera, porque en la misma familia la belleza puede ser un valor. Y la belleza no es un valor. Entonces, quererse a uno mismo es exaltar lo que a uno le gusta y entender esto, que a vos no te valida la gente, te validas tú mismo. Porque si tú crees que los que te dan valor es la gente, de acuerdo a lo que te dice, estás expuesto. Se juntan 10 a hablar mal de vos y te destruyen. ¿Sí? El último juez de tu propia conducta eres tú mismo. Autoimagen. Cualquiera persona es bella si se siente bella. Y las investigaciones muestran que los que se sienten bellos conquistan más fácil que los que no se sienten bellos, aunque sean más bellos. El tercer pilar es el autorreforzamiento, es que yo me dé gustos.
¿Qué es el autorrefuerzo? El autoelogio. ¿Sí? Me gusto, lo hice bien, la autofelicitación. ¿De acuerdo? Esto no es alimentar el ego ni el narcisismo. No se vuelve narcisista el que quiere, sino el que puede. ¿Mm? Y para poder tenés que tener algunas variables muy complicadas. ¿Sí? Bueno, el último pilar es la autoeficacia, que es muy importante. La autoeficacia es qué tanta confianza tienes en ti mismo. Si tienes confianza en ti mismo, si crees en ti como persona, ¿no? Si crees que tienes la habilidad y las competencias necesarias para poder enfrentar una situación y persistir en esa situación. Eso hay que enseñarle a los niños. No es a no darse por vencidos, sino a intentarlo hasta el final. Es que el éxito no es ganar, es intentarlo, bien intentado. El éxito no es tener plata, es disfrutar de lo que uno hace. La persona con autoeficacia persevera un poco. El valiente no es la persona que no le tiene al miedo, eso es un psicópata. ¿Sí? El valiente es el que enfrenta el miedo. Aunque le tiemblen las piernas, le tiemblen las gafas y todo lo que tenga, pero lo enfrentan. Por ahí había un autor, que no me acuerdo el nombre, que una frase de estas célebres, donde decía, la diferencia entre el valiente y la otra persona es que el valiente aguanta el miedo 5 minutos más. ¿Sí? Entonces hay que enseñarle a los niños, sí, claro, a tener confianza en ellos es ponerse a prueba. No es ponerle velas al sufrimiento, sino es la cultura del esfuerzo. ¿Mm? Entonces, que entiendas de que las cosas no llegan fácil. Lo importante no es las veces que te caigas. Eso es lo que habría que decirle a todos los niños. No es las veces que te caigas, que te tumben, es las veces que te levantes. Bueno, pues espero que también pues les haya parecido unas buenas ideas, ¿verdad? Una buena ilustración de lo que es el autoestima, lo que estaba compartiendo este psicólogo con nosotros y bueno, ese enfoque me pareció bastante bueno, bastante interesante y por eso pues lo compartimos con ustedes también. Bueno, hay que seguir trabajando en el autoestima, todos, ¿verdad? Porque tampoco es los dos lados opuestos son malos. Uno sentirse muy elevado, ¿verdad? A comparación de los demás y ver a los demás de menos, pues también eso es algo negativo. Pero estar así como que uno no puede y que uno es el último eslabón, tampoco, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra dignidad y tenemos también muchas habilidades que seguir desarrollando y que seguir descubriendo todas esas habilidades que tenemos y no darnos por vencidos. Vamos a pasar ahora a lo que sería pues ya el contenido de la clase. Dentro del contenido de la clase, pues siempre vamos a dar continuidad al tema que ya hemos comenzado, ¿verdad? El que hemos trabajado, que es sobre la Unión Europea. Y como les mencionaba, pues ahora vamos a trabajar el ámbito histórico, ¿sí? Puramente histórico de la organización. Vale, me tengo que adelantar. Vale, ahí estamos, ¿verdad? Siempre con las relaciones de lo que es la política exterior y el tema de la Unión Europea. Bueno, pues de esto, pues solamente recordar que todavía tengo algunos pendientes ahí. Ya actualicé bastante, ¿verdad? Ya le contesté a varios el tema de que ustedes me mandaron, ¿verdad? El comentario y también pues las capturas de los juegos de Cerebrity. Así es que pues yo creo que en eso ya no hay mayor cosa, ¿verdad? Solamente recordar a quienes están pendientes que todavía tengo gente, no son mayoría, pero sí hay todavía, que envíen esa actividad, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita pues no hay notas para quienes no lo hayan desarrollado. Y felicidades y agradecimientos también a quienes lo han hecho, ¿verdad? Quienes fueron puntuales, pero a pesar, pues, que algunos lo han ido mandando aún, ¿verdad? Después de la fecha que decía el ordenador de tareas, pero sí lo han entregado, ¿verdad? Y eso, pues, es muy bueno y muy favorable para el trabajo de cada uno de ustedes. Bueno, así de forma general sobre esto es lo que ya hemos hablado. Esto es lo que trabajamos en la clase anterior, los símbolos de la Unión Europea. Dentro de los símbolos vimos el video sobre el himno de Europa, que pues es la oda a la alegría. Y dentro de ese video, pues también ustedes creo que vieron este contraste de la parte histórica, la parte antigua de muchos lugares de Europa y también el lado moderno. Toda la modernidad que pueda haber en una ciudad actual, donde están contrastadas en Europa, ¿verdad? Porque hay castillos medievales, cuestiones sobre los romanos también, que es de la época antigua,
que se mantienen en pie, que la gente los preserva y los conserva. Y así también hay modernidad, grandes autopistas, infraestructura, edificios modernos bastante recientes. Porque España, ¿verdad? Europa en sí tiene este gran contraste de las épocas históricas y la actualidad. Entonces, pues también eso va a servir para lo que va a ser el día europeo que vamos a tener la próxima semana, ¿verdad? Espero que les haya dado algunas ideas, como pueden ser que se presenten cosas antiguas, así como lo decía el video, o puede ser que se tengan cosas así un poco más recientes, un poco más contemporáneas, de algún lugar, de algún objeto que les parezca también a ustedes interesante compartirlo. Bueno, de esto pues también es importante recordar que uno de los símbolos pues siempre es la bandera, esta ya ustedes la conocen muy bien. Esta bandera pues para cuando eran los 12 miembros fue que establecieron que iban a ser 12 estrellas, aunque ya ahora ustedes saben que hay más. Ahora tenemos 28 miembros, pero ya había quedado establecida de que la bandera era con 12, ¿verdad? Con 12 estrellas que pues representan en ese momento pues también la solidaridad y la armonía de los pueblos que forman parte de la Unión Europea. El lema, pues que ya lo hemos hablado también, sobre la moneda, que también ya hemos hablado, ¿verdad? De que han tenido sus pros y sus contras. El Día Europeo, del cual pues ya estamos haciendo también un recordatorio. Y ahora vamos a pasar a la parte histórica, ¿sí? La parte histórica específica, que es lo que vamos a trabajar ahora. Para esto, pues les voy a pedir que tengan por favor en su cuaderno estos apuntes. De esto vamos a ir hablándolo, así como dictado, ustedes saben que yo no les voy a dictar, pero sí les voy a explicar, ¿verdad? Y que ustedes con sus propias palabras, al igual que el comentario, van a redactar la parte, pues, que sería la explicación a cada una de estas interrogantes. Y ya, pues, en 9º grado, pues, también decirles que hay que acostumbrarse a redactar de una forma explicativa, no solamente de una forma superficial, eh, indagatoria, porque ya ustedes, o sea, se van a dar cuenta, a medida ustedes van a ir llegando, primer año, segundo año, el nivel también de análisis y de explicación de forma textual es algo que uno lo tiene que ir desarrollando. Entonces, pues yo necesito que sean explicativos, no una simple un sí, un no, sino una explicación de qué está pasando, ¿verdad? Pero como también le repito, no le voy a dictar, le voy a explicar. Y también pues quiero pues que con sus propias palabras pues usted redacte, ¿verdad? También esta parte. Y también pues se ejercita esa parte, primero tenerlo acá, reorganizarlo, reestructurarlo y con sus palabras redactarlo. Vaya, vamos a comenzar. Por favor, necesito que tenga cada una de estas escritas en su cuaderno. Contexto de Europa entre los años 45 a los años 50. Pero realmente vamos a abarcar más tiempo. ¿A qué se le llamó el SECA? ¿Sí? ¿Qué fue el SECA? Y la otra, ¿qué sería? Explica el Tratado de Roma y el CEE, que también pues son otras siglas que están relacionadas a esto de la Unión Europea. Los países fundadores, bueno, pues eso también ya ustedes ya los tienen. Y los países que son los primeros en incorporarse en la Unión Europea y en qué año fue esta primera incorporación. Tal vez la que es así como más, como memorística, son las últimas, ¿verdad? Porque los países fundadores ahí no tienen nada de análisis, son los que son. Igual que la otra pregunta, la última, donde plantea que en qué año se incorpora y cuáles son los primeros en incorporarse. Ahí no hay mayor explicación, pero en las otras sí. Sí, más que todo en la primera, porque la explicación de un contexto histórico, pues no es solamente dos cosas, sino que hay que explicar, ¿verdad? ¿Qué está pasando en ese tiempo? Vaya, entonces estas serían pues las primeras y tenemos otras dos más, pero todavía no lo paso porque espero que, vamos a apagar aquí el video. Vaya, espero que tengan escritas estas, ¿verdad? Para poderme pasar a la otra, porque también yo sé de que también no es así como al flash, que hay que escribir y que pues escribir también lleva su tiempito, ¿verdad? Vale, entonces, por favor, redacten esto porque
pues sí, lo vamos a ocupar, lo vamos a seguir ocupando en el transcurso de la clase y también en el transcurso de la unidad. Vaya, en la primera, pues es donde nos vamos a abarcar un poquito más en la explicación. Bueno, yo creo que ya estará, ¿verdad? Yo creo que ya estará esas preguntas y pasamos a la siguiente. En la siguiente tenemos, ¿verdad? ¿Qué fue el Tratado Fusión de 1965? Y ahí, pues, perdón, no sé por qué se me fue uno de admiración, tenía que ser de interrogación. ¿En qué año se incorpora España y Portugal a la Unión Europea? Sí, ¿en qué año se incorpora España y Portugal a la Unión Europea? Estas dos, pues, serían las últimas que trabajaríamos en esta hora, porque esto pues hay que dejarlo completo en esta hora. Esto no es para trabajarlo después, es para hacerlo ya, ¿verdad? Pero no hacerlo de una forma así como memorística, sino que es así como poder plasmarlo con sus propias palabras, tener claras las ideas y de esa forma pues redactarlo, ¿verdad? Vaya, yo creo que ya estará. Vamos a dar un minutito más por si alguien faltara de tenerlas escritas. Bueno, yo creo que estamos listos, ¿verdad? Vaya, entonces, si estamos listos, pues vamos a ir comenzando. Vaya, estamos hablando de 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial. Se ha creado la ONU, que la ONU es esta institución creada en ese momento para velar pues por la paz a nivel mundial, pero más que todo, ¿verdad? A nivel europeo, que es este lugar donde se desarrolló la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Otra de las cosas es que toda Europa pues ha quedado devastada porque la Segunda Guerra Mundial fue todavía más dura, más fría, más armada que la primera. Entonces la devastación económica, poblacional, en aspecto demográfico fue todavía mucho más dura que la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, lo siento, ¿verdad? Pero aquí pasan muchos vendedores y mucha gente, así que ni modo, pues, es algo que no puedo controlar, pasa cada rato aquí en mi pasaje. Bueno, entonces estamos ahí, ¿verdad? En que es un contexto difícil para toda Europa. Estados Unidos fue el ganador prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y los aliados que tuvo en Europa. A la larga, pues Estados Unidos se vio beneficiado porque aún sus propios aliados también tuvieron, ¿verdad?, que pagarle el favor a Estados Unidos, guardándole fidelidad. Bien, Estados Unidos en ese tiempo, y ustedes saben, lo han leído también en la materia de sociales, del Plan Marshall. El Plan Marshall es esa inyección económica que da Estados Unidos a los países europeos para poder reconstruirse, levantarse en el ámbito económico, ¿verdad? Y en cuanto a infraestructura. Pero a cambio, fidelidad. A cambio, para ser beneficiario del Plan Marshall, estos países, independientemente del que fuera, tienen que darle fidelidad a Estados Unidos. ¿España es beneficiario del Plan Marshall? ¿España estuvo en la Segunda Guerra Mundial? No. A las dos, no estuvo. ¿Por qué? Cuando España está en los años, ¿verdad?, del 39 al 45, que fueron esos los años de la Segunda Guerra Mundial,
España acaba de terminar su guerra civil española, que fue en los años de 1936 a 1939. Entonces, justamente en el 39 se acaba la guerra en España porque ganaron los nacionalistas. Y justamente ese año se detona la guerra mundial, la segunda. Entonces, ¿por qué España no participó? Porque acaba de terminar su guerra y quedó devastada. Económicamente no tiene cómo invertir para meterse en la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a hombres, para mandarlos a la guerra, tampoco, porque ellos han tenido su cantidad grande de baja demográfica de personas, ¿verdad? Más que todo, pues, de hombres que se van pues al tema de la guerra, porque en su guerra civil, pues ha habido también mucha mortandad. Entonces, tanto como por el ámbito humano como por el ámbito económico, no tiene cómo meterse en el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pasa? Ahí está. Sí, ahí está, pasa. Entonces, en ese caso, pues España se mantiene al margen y por lo tanto no fue beneficiario del Plan Marshall. Estados Unidos en un primer momento lo busca como aliado, ¿verdad? Como aliado para tener a alguien más, pero también ve que todos se ven beneficiados por el Plan Marshall. Entonces, España está teniendo en ese momento, como quien ganó fue el general Franco en el tema de la guerra civil, entonces ahí no se ve así como muy necesitado, ¿verdad? De tener una gran alianza para con Estados Unidos. Porque según Franco, ellos van a salir adelante solos, sin ayuda de nadie. Y están en un proceso de reconstrucción muy difícil, porque un país, les he dicho, después de la guerra termina muy devastado. Pero según el general Franco, ellos van a salir adelante solos. Se da ahí en España el tema de la autarquía. Autarquía es autosuficiencia, donde ellos van a ser autosuficientes económicos, en cuanto a la industria también. Entonces, pues están así como esperanzados en que le dé ayuda a Estados Unidos. El general Franco no lo está, pero todos los demás países sí se ven beneficiados por el Plan Marshall. Y a la larga también beneficiados y atrapados, porque le deben ahora fidelidad a Estados Unidos. Bueno, esto estamos ahí hablando, ¿verdad? Justamente en los años de la guerra y posguerra, ¿verdad? En el 45. ¿Qué está pasando? A nivel europeo se está dando también este contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ustedes saben que es el tema ideológico en donde tenemos estas dos de la Unión Soviética y Estados Unidos. De parte de la Unión Soviética, ustedes saben de que Rusia geográficamente era mucho más grande de lo que es ahora, porque en aquel momento abarcaba los gobiernos, ¿verdad? Geográficamente, pues la zona de Polonia también lo abarcaba, de Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, todo ese territorio, pues antes era parte de la Unión Soviética. Y, o sea, Europa estaba dividida en Europa del Este. La Europa del Este era así como más allegada a la Unión Soviética. Y la Europa del Oeste, donde está Francia, donde está Inglaterra, pues eran así como más aliados para con Estados Unidos. Entonces, en el tema de la Guerra Fría, pues el continente europeo queda así como en medio, ¿verdad? Y no da una tendencia, digamos, así muy clara para con alguna de los dos bandos, aunque están claros en que le deben en algún momento de toda la guerra, le deben fidelidad a Estados Unidos por el tema del Plan Marshall. Vale, entonces ahí estaríamos, ¿verdad? Ahora, esto de la Guerra Fría es la década de los 50, ¿verdad? Ya el año 45 es lo que les había mencionado antes, ahora lo de la Guerra Fría, ya década de los 50, década de los 60. Ahora, ¿por qué lo mencionamos? Porque en este contexto es que nace la Unión Europea, con estos conflictos externos, porque no son específicamente de los países involucrados o fundadores de la Unión Europea, pero esto está pasando y eso también influye en que se haga o se conforme la Unión Europea. Porque ¿por qué tuvieron que ser el carbón y el acero? Porque ellos también tienen que estar como verificando qué tanto acero tienen los países, ¿verdad?, vecinos, porque si se da la guerra, pues también qué tanto armamento están dispuestos a hacer
a involucrar también, ¿verdad?, en una guerra. Entonces también era un poco de control para con los vecinos. Vaya, les voy a compartir aquí también pues una parte de un video. Este video pues va a enmarcar las otras temáticas que les he mencionado, que igual las vamos a retroalimentar pues a medida pues vayamos avanzando en el video. No lo vamos a ver todo, sino que va a ser una pequeña parte, pero sí pongamos atención, ya que aquí va a ir mencionando otras de las cosas que están en las preguntas que pues les he pedido pues que trabajemos en esta hora. Mundial. El continente europeo está devastado. Los Estados Unidos y la URSS son ahora las dos grandes potencias mundiales. Su creciente rivalidad marca el comienzo de la Guerra Fría. Los soviéticos controlan los países de Europa del Este, mientras que el Occidente recurre a la ayuda estadounidense para su reconstrucción. El viejo continente está dividido por la cortina de hierro. En Occidente, la idea de la unidad europea aparece. El 9 de mayo de 1950, Francia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, propone una reconciliación franco-alemana y la puesta en común bajo una alta autoridad supranacional de la producción de carbón y acero. Estos constituyen las principales riquezas de los países industrializados y son necesarios para la fabricación de armas. El objetivo es relanzar la economía y preservar la paz. El proyecto está abierto a los países que deseen unirse a él. Al año siguiente, en París, 6 países firman el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Alemania está dividida por la cortina de hierro, solo Alemania del Oeste se une a él. Para acelerar la construcción europea, los 6 se reúnen en Roma el 25 de marzo de 1957 para firmar 2 nuevos tratados. El primero crea la Comunidad Económica Europea, cuyo principal objetivo es establecer un mercado común, en particular permitiendo la libre circulación de los trabajadores y suprimiendo los derechos de aduana entre los Estados miembros. El tratado también define políticas comunes en materia de transporte, comercio exterior y agricultura. La política agrícola común, o PAC, debe, entre otras cosas, aumentar la productividad agrícola, ofrecer precios razonables y garantizar un nivel de vida justo para los agricultores. El segundo tratado establece la Comunidad Europea de la Energía Atómica, cuyo objetivo es coordinar los programas de investigación nuclear civil. Los tratados de Roma entran en vigor en 1958, pero se necesitan varios años más para que las políticas sean implementadas. Nuevos países solicitan su adhesión a las comunidades, entre ellos el Reino Unido, pero la Francia de Gaulle opone su veto porque se la considera demasiado aliada de los Estados Unidos. Para simplificar la situación, se fusionan las instituciones de las 3 comunidades. Ahora hay una única Comisión Europea formada por comisarios elegidos por los jefes de Estado. Esta comisión propone las leyes europeas que deben ser de interés general. Hay un Consejo de la Unión Europea compuesto por los ministros de los gobiernos de los Estados miembros. Aprueban, modifican o rechazan las propuestas de la Comisión. Hay un Parlamento que representa a los pueblos de Europa y que también da su opinión sobre las propuestas de la Comisión. Su poder aumentará con cada nuevo tratado en el futuro. Por último, hay el Tribunal de Justicia, que verifica la legalidad de las decisiones tomadas. En 1967, el Reino Unido vuelve a solicitar su adhesión, pero Francia se opone por segunda vez. Con la supresión de los derechos de aduana para los productos industriales y agrícolas y la introducción de la libre circulación de trabajadores, la situación económica mejora rápidamente, lo que da lugar a una nueva ola de solicitudes de adhesión. Esta vez, las negociaciones se desarrollan bien, pero en un referéndum en Noruega, la población se opone a la adhesión del país. En 1973, Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca se incorporan a la comunidad. En París, los jefes de Estado y de Gobierno se acuerdan para crear el Consejo Europeo. Los jefes de Estado deben ahora reunirse al menos 3 veces al año para definir juntos las directrices generales de la comunidad. En el sur del continente, tras el fin de las dictaduras en Portugal, Grecia y España, los 3 países solicitan la adhesión a la comunidad.
En 1979, por primera vez, los miembros del Parlamento Europeo son elegidos por sufragio universal directo. En 1981, Grecia se incorpora a la comunidad, mientras que al año siguiente, tras un referéndum, Groenlandia, que había obtenido más autonomía de Dinamarca, opta por abandonarla. En 1984, el Reino Unido de Margaret Thatcher considera que no se beneficia suficientemente de la financiación de la PAC, que entonces representa el 80% de los gastos europeos. Negocia y Bueno, avanzamos bastante en el video, ¿verdad? Vaya, espero de que hayan puesto atención y que hayan logrado resolver la mayoría de preguntas que estaban mencionadas ahí. Vaya, vamos a ver la primera que hablaba acerca del SECA. ¿Qué fue el SECA? Bueno, pues realmente ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes lo saben que es esta organización que se ha fundado, fue el inicio, ¿verdad?, de la Unión Europea, pero antes de llamarse Unión Europea fueron las siglas SECA. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Quién me lo dice? Porque sí lo escucharon. No. Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Muy bien, gracias, ¿verdad? Muy bien, aquí solamente es la sigla. De ahí, ¿para qué se encargan? Pues eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Solamente era pues que las siglas, que es esa comunidad, ¿verdad? Del comercio entre lo que es el carbón y el acero. Muy bien, ahora vamos al otro que es el CEE. O sea, después de llamarse SECA, porque solamente abarcaba dos ramas o dos rubros del comercio, el carbón y el acero, entra el CEE. ¿Qué significa el CEE? Comunidad Económica Europea. Comunidad Económica Europea. Gracias, gracias. Comunidad Económica Europea, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cambia? Porque ahora abarca no solamente carbón y acero, sino que abarca también el libre tránsito de las personas, el libre tránsito de las mercancías o del comercio y el libre tránsito también del dinero. Entonces, por eso deja de ser el SECA, que solamente era carbón y acero, y pasamos ahora a la Comunidad Económica Europea, que abarca otras ramas, más ramas, ¿verdad? Va, ahora, muy bien, ¿a qué se refiere el Tratado de Roma, que fue firmado en 1957? Tiene que ver con que deja de ser el SECA y ahora se convierte en la Comunidad Económica Europea, ¿verdad? Ese es el Tratado de Roma y que abarca también otras ramas, ¿verdad? Las que acabamos de mencionar, libre transporte de las personas, el libre trabajo también de las personas, del comercio, del dinero, y también el Tratado de Roma abarca otra rama más, que es la Eurotón. ¿Quién escuchó qué es la Eurotón? Que también lo abarca o es parte del Tratado de Roma. Bueno, yo sé que lo ha mencionado un poco rápido, ¿verdad? Vaya, el Eurotón, pues básicamente, pues es esta organización encargada de ver, pues, lo de las plantas de energía atómica, porque para Europa en ese tiempo, pues, se están construyendo y también, pues, no, es algo que no se ha experimentado, es algo nuevo y, pues, para crear, pues, cierta regulación a nivel entre ellos, ¿verdad? Entre estos países, respecto a la creación de plantas de energía nuclear. Como les digo, es algo nuevo para el momento, ¿verdad? Estamos hablando de 1957, entonces pues es para regular, ¿verdad? Que sí, van a probar, ¿verdad? Esto de la energía atómica, pero sí con ciertas regulaciones aún de ellos mismos. Muy bien, y después vamos a lo otro que sería el Tratado Fusión. Como ustedes saben, para un gobierno, un estado debe de tener los tres poderes: órgano legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? El órgano legislativo, pues es el que se encarga de hacer las leyes, ¿verdad? Aprobarlas, estudiarlas, ¿verdad? O derogarlas. El órgano ejecutivo es el que propone, ¿verdad? El que propone, pues, ciertas leyes, el que va dirigiendo. El órgano judicial, pues, también es el que trata de verificar que se vayan cumpliendo las leyes, ¿verdad? O sea, son tres órganos independientes. Uno fiscaliza al otro y así sucesivamente.
Pero a nivel de Europa, en la Unión Europea, pues cada país tiene sus 3 poderes del Estado, pero tienen también a nivel de Unión Europea estas organizaciones que forman los 3 poderes de la Unión Europea, que es el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento. Vale, entonces, ¿quién es el que hace el rol de órgano ejecutivo? El Consejo Europeo. ¿Sí? El Consejo Europeo hace las veces de órgano ejecutivo. Está conformado por los jefes de Estado, ¿verdad? Y ellos proponen leyes. Ese es el Consejo Europeo, órgano ejecutivo. La Comisión Europea, ellos son órgano legislativo. Ellos son los encargados de estudiar las leyes, aprobarlas, derogarlas, ¿verdad? El órgano ejecutivo. Y el Parlamento Europeo sería el órgano judicial. También, ¿verdad?, que verifica el trabajo de los 2 órganos anteriores y también el bienestar de los pueblos. Y también existen tribunales de justicia en la Unión Europea, que también es así como esa alianza para con lo que es el Parlamento, ya que esos tribunales de justicia pues están encargados de velar respecto a casos de personas que hayan hecho alguna demanda porque se sienten atropellados por algo, ¿verdad? Alguna ley, alguna situación que está enmarcada en el tema de la Unión Europea. Eso es lo que llevan los tribunales de justicia. Entonces ahí estamos, ¿verdad?, con esta organización de 3 poderes, que es muy importante pues reconocerla, ¿verdad? Porque es algo supranacional. Que los países están dispuestos hasta cierto punto, desde que se han formado parte de la Unión Europea, a aceptar y también a tener representantes, porque en España, como en todos los países de Europa, hay elecciones para representantes en la Unión Europea. En España están las elecciones por alcalde, que allá le llaman los ayuntamientos. Hay elecciones por los representantes en el Parlamento, ¿verdad? Entonces, esos representantes en el Parlamento, pues son el órgano, ¿verdad? Dentro de ellos que ponen al Ejecutivo, ¿verdad? El presidente, el que tiene mayor votación, porque en España no hay, digamos, elecciones por presidente, por parlamento, y el número de parlamentarios más grande o el partido político que tiene mayor cantidad de parlamentarios es el que propone al candidato a presidente. Bueno, entonces son la de la Unión Europea, la de los ayuntamientos y la del Parlamento. Son 3 elecciones las que pueden escoger. Y ya les digo, la del presidente no la hacen porque el votar por el Parlamento es votar por el partido político que es el que va a poner al presidente, la figura del presidente. Entonces, si hay elecciones en España por representantes de la Unión Europea, pues claro que también lo hay para con los otros países. Ellos ponen a los representantes porque ahora en esos 3 órganos del Estado europeo, que son el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, hay miembros representantes de los países. No es solamente de los países fundadores, ¿verdad? Bueno, entonces pues para la próxima hora vamos a tener una actividad de repaso sobre esto. Solamente nos hace falta ahí algunas preguntitas, como por ejemplo, ¿cuáles fueron esos 3 países que se aliaron a la Unión Europea? Bueno, pues originalmente hablaba ahí de Noruega, ¿verdad? Pero que Noruega hizo un referéndum interno y que la misma población dijo que no le veía mucho beneficio involucrarse a la Unión Europea, no porque hicieron la solicitud, pero después ellos mismos la derogaron. Entonces solamente ingresaron 3 países en la fusión, ¿verdad? En la primera fusión, en el 1973. ¿Que fueron cuáles países? A ver quién los logró apuntar. No, hombre, sí está fácil. Esa sí salió ahí muy fácil en el video. ¿Cuáles son esos 3 países que se aliaron primero? No, hombre, niños. Y mis niñas, las que llegan también allá al colegio, ¿qué pasa? Pues, que se escriban, ¿velas? Francia era uno. Francia es uno de los fundadores, pero de los aliados, de los que se une al grupo de los 6. Porque Alianza de los, Francia es de los 6 fundadores, ¿verdad? Está con los 6 fundadores, pero de los que hacen la primera alianza, que ya dejan de ser 6 y ahora son 9.
Fueron 3. Países Bajos. Países Bajos. Países Bajos forma parte de los fundadores. Él está siempre como parte de los fundadores, ¿verdad? Vaya, fueron 3. Fue Irlanda, fue también el país de Dinamarca y también Reino Unido, junto con Noruega, pero Noruega ellos solitos primero pusieron la solicitud y después dijeron que no, que ya no les convenía. Entonces ellos mismos derogaron la solicitud. Entonces los 3 fueron Irlanda, Dinamarca y Reino Unido. Sí, cuando fue la Europa de los 9, porque primero fue la Europa de los 6, con lo del carbón y el acero, ¿verdad? Cuando fue la Comunidad Económica Europea, igual seguían siendo 6, solamente que abarcaba más rubros ese tratado, ¿verdad? El de la Comunidad Económica Europea. Muy bien, entonces para 1973, pues ya es la Europa, la Comunidad Económica Europea de los 9. Ahora, España y Portugal. España pone una solicitud para 1971, pero no es aceptada en la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues ya les había mencionado de que en España fue el franquismo, el general Franco, el que ganó la Guerra Civil Española. Eso fue en 1939. Y ese primer intento por entrar a la Unión Europea fue en 1971 y le dijeron que no. ¿Pero por qué? Porque para formar parte tiene que ser un país democrático. Y España estaba viviendo en ese tiempo en una dictadura. Por eso rechazaron a España en 1971. Franco, el general Franco, murió en 1975. Por lo tanto, España estuvo con una dictadura desde el 39, que finalizó la Guerra Civil, hasta 1975. Todo ese tiempo fue el periodo llamado franquismo. Entonces, bueno, el general Franco finalmente pues muere, y cuando muere se empieza pues un proceso pro de la democracia. Pero como muere en 1971, cuando hace una solicitud en 1981, no es aceptada en el momento, porque económicamente España no se ha recuperado. Económicamente y políticamente no se ha recuperado del franquismo. Entonces todavía lo dejan en espera, pero se firma en 1985 el Tratado de Aceptación de España, y bueno, como pidieron la solicitud junto con Portugal, pues se quedaron también esperando, ¿verdad? Y a la hora de las horas, en el 85, a los dos los aceptaron. Y el 1 de enero de 1986 ya entra en vigencia ese tratado de aceptación de parte de la Comunidad Económica Europea para con estos dos países, para con España, Portugal y Grecia. Entraron los 3 al mismo tiempo, en el mismo año, ¿verdad? Y eso le cambia la vida a la población en el momento, porque estaban acostumbrados, ¿verdad?, a tener productos, por ejemplo, los centros comerciales, solamente marcas nacionales. Eso había sido la tradición, pero de repente, pues ya al entrar a la Comunidad Económica Europea, eso ya es una rama de todos los países. Hay una libre circulación del comercio en todas las ramas, en todos los ámbitos. Entonces eso sí, o sea, es bien notorio el cambio de vida y de productos que la gente puede adquirir en ese tiempo. Ahora, ustedes como desde que ustedes nacieron, la verdad es que aquí pues se afirmaron, ¿verdad?, los tratados de libre comercio. Ustedes desde que nacieron, pues ustedes han visto aquí productos de varios países, pero antes de eso, básicamente solamente eran productos nacionales y a lo mucho regionales, centroamericanos. Pero ahora ya no, ¿verdad? Con esto de la mundialización, ¿verdad? Y la globalización, el tema pues ha abierto las puertas así grandemente al comercio. Bueno, gracias chicos por acompañarme. Lo único que reclamo es que no me participan mucho, porque yo no sé, ¿verdad?, si todavía estaban comiendo. pero sí, a mí me gusta que me participen, y por eso es que a veces les pongo también ahí la actividad del quizzes, porque si no me quieren hablar en el micrófono, pero sí que me participen, porque así solo calladito no me gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar un momento, ¿verdad? Hay que contestar, no solamente conectarse e irse a dar la vuelta. Vaya, pues jovencitos, con ustedes estamos mañana, ¿verdad? Vaya, pues mañana vamos a tener una actividad de participación. Espero que hayan tenido apuntes, por favor, y que eso les va a servir para mañana, ¿verdad? En la hora que tengamos.
Vaya, pues, muchas gracias. Nos vemos y nos vamos. Dios. Gracias, señor. Feliz Gracias, tarde. señor. Feliz Gracias, tarde. señor. Gracias, señor. Ustedes también. Dios.